Becca, la voz de mi suegra me raspaba la paciencia como uñas en una pizarra. Sigues siendo tan inconsiderada e inútil como siempre. Este viaje era algo que mi hijo y yo esperábamos con ansias. Tú, que no tuviste nada que ver con la planificación, puedes hacerte a un lado ahora mismo. Con la salida de mi esposo de la mesa, comenzó la ráfaga de críticas. Estábamos a punto de embarcarnos en una aventura en el extranjero que Jack me había encargado organizar. Su implacable reproach me dejó con poca opción más que retirarme. Lo que sucedió entre ellos después dejó de importarme. Me llamo Becca. Soy una mujer casada navegando las aguas de la vida corporativa dentro de una entidad multinacional. Gracias a la flexibilidad de mi trabajo, he operado en gran medida desde casa desde que me casé, lo que me ha permitido pasar mucho tiempo en nuestro hogar. Mi esposo, Jack, encarna el arquetipo de la importancia personal, siempre esforzándose por mantener las apariencias. Es un gastador extravagante, que no aporta nada a nuestras finanzas domésticas. Inicialmente imperceptible durante el noviazgo, sus verdaderos colores gradualmente salieron a la luz después del matrimonio. Su madre se deleita en ensalzar las virtudes de su hijo, aunque la adoración maternal es común. Su versión rosa lo fanático. Anticipé cierto nivel de sesgo maternal y estaba preparada para soportarlo, pero su actitud intransigente y su desprecio por las opiniones disidentes, incluso las de su esposo, son notables. Ella alberga un desprecio palpable hacia mí, remarcando cada desacuerdo con comentarios hirientes. Le molesta especialmente mi dependencia de las ganancias de mi esposo. Eres joven, consigue un trabajo de verdad. Me regaña constantemente, a pesar de aclarar mi compromiso profesional después del matrimonio y la naturaleza de mi trabajo remoto. Ella lo desestima como algo sin importancia. Para ella, trabajar desde casa equivale a ociosidad, suponiendo que desperdicio el tiempo jugando. Aparentemente, soy una esposa negligente, relegada al ámbito de las distracciones virtuales a pesar de mi presencia doméstica. Mi esposo aparentemente comprende mis hábitos de trabajo, pero nunca se ha molestado en explicárselos a su madre, incluso cuando el tema surge en su presencia. Opta por la ignorancia voluntaria, a pesar de mis súplicas para que lo aclare. Elude la responsabilidad, insistiendo en que las mujeres deben manejar esos asuntos por sí mismas, dejándome a mí soportar la carga. Incluso declaró su renuencia a involucrarse en cualquier posible discordia. En una ocasión, mi insistencia en su participación lo llevó a lanzarme frívolamente un decreto de divorcio finalizado. La desestimación insensible me dejó atónita, llevándome a contemplar el divorcio. Sin embargo, la perspectiva desalentadora del divorcio me disuadió. Si romper los lazos resultaba más arduo que nuestro actual predicamento, la aquiescencia parecía el mal menor. Me di cuenta de que la lealtad de mi esposo radica firmemente con su madre. Es exasperante, pero me veo obligada a navegar su presencia hábilmente mientras evito la confrontación. La idea del divorcio surgió no por un nuevo afecto, sino por un deseo de cambio, pero mi esposo lo interpretó como devoción inquebrantable, disuadiéndolo de la disolución. Su inflado sentido de la importancia personal se vuelve más insoportable cada día. Aunque las pretensiones infantiles pueden ser entrañables en un adulto, simplemente resultan desagradables. He aprendido a desatender sus altivos pronunciamientos y a fingir ignorancia ante sus acciones. Otro motivo subyace detrás de mi decisión de no divorciarme. Debido a la profesión de mi esposo, residimos a una considerable distancia de mis suegros, viéndonos solo 1 o 2 veces al año. Al principio, creí que podría soportar tales encuentros esporádicos. Mientras el mundo zumbaba de emoción ante la perspectiva de un descanso de días, al tomar estratégicamente días entre semana, tanto mi esposo como yo permanecimos inmersos en nuestro trabajo respectivo. Los feriados estadounidenses tenían poca importancia para mí, ya que ajustaba mi horario a las demandas internacionales. Para mi esposo, la idea de 9 días consecutivos de descanso era más abstracta que concreta en el calendario. Así, al regresar a casa después de su primer día de vuelta al trabajo, propuso un viaje al extranjero, inspirado por sus colegas que habían aprovechado la oportunidad para un escape de 9 días. Su entusiasmo, teñido de un poco de orgullo, me dejó desconcertada y algo exasperada. A pesar de su impulsividad infantil, reconocí mi propio anhelo de viajar, ya que no había emprendido un viaje ese año. Por lo tanto, sugerí tentativamente una excursión nacional. Mi razonamiento se basaba en la falta de experiencia de mi esposo con los viajes internacionales, lo que requería la obtención de un pasaporte. Contigo a mi lado, las barreras lingüísticas no serán un problema. Tu destreza lingüística es impresionante, me aseguró.
Habiendo estudiado en el extranjero y emprendido numerosas escapadas al extranjero durante mis años de soltera, soy fluida en varios idiomas, lo suficientemente competente para mantener conversaciones en español, y en menor medida, en mandarín, inspirada por la reciente fascinación de mi madre con los dramas coreanos. Incluso me aventuré a aprender coreano junto con ella. Sin embargo, mi competencia sigue siendo algo inestable debido a la práctica limitada. Aunque supero a mi esposo en habilidad lingüística, obtener pasaportes no es tarea fácil. Incluso con mis habilidades lingüísticas, procedí en silencio con las reservas según las instrucciones de mi esposo, asumiendo también la tarea adicional de solicitar pasaportes, reservar vuelos y organizar el alojamiento en hoteles a pesar del considerable esfuerzo involucrado. Me mantuve comprometida a ejecutar mi plan a la perfección, cumpliendo pacientemente con cada petición de mi esposo para crear el itinerario perfecto. El día de nuestro viaje al extranjero, mi suegra, felizmente ignorante del esfuerzo tras bambalinas, comentó alegremente, tal como esperaba de mi hijo: es un viaje lujoso al extranjero, volamos en clase ejecutiva, ¿verdad? Dado el afán de mi esposo por la autopromoción, podía imaginarlo afirmando sus suposiciones, presumiendo sobre su papel en la organización del viaje. En realidad, sin embargo, yo cargué con todo el peso de los arreglos, mientras mi esposo permanecía inerte, dejándome todo a mí. Para empeorar las cosas, ambos, con escasa experiencia en aeropuertos, deambulaban sin rumbo mientras yo navegaba por los procedimientos sola. Incluso cuando se acercaba la hora de embarcar y los buscaba frenéticamente, mostraban poca preocupación, atribuyendo cualquier inconveniente a mi supuesto deseo de abandonarlos para divertirme sola. El personal del aeropuerto, al notar el caos, ofreció hacer un anuncio público en mi nombre, solo para ser recibidos con reproches de mi esposo y mi suegra por no mantenerlos informados sobre la puerta de embarque. A pesar de la conmoción, su falta de remordimiento era palpable al insinuar que yo había intentado dejarlos atrás. Durante el vuelo, mantuvieron una relativa tranquilidad, pero cada vez que llamaban a un asistente de vuelo resultaba molesto y embarazoso. Varias horas después, finalmente aterrizamos en nuestro país de destino, habiendo completado los trámites migratorios y otros procedimientos. Justo cuando empezaba a relajarme, esperaba ir directamente al hotel y disfrutar de un merecido descanso. Sin embargo, mi esposo de repente palideció y murmuró: necesito ir al baño, antes de arrojarme su equipaje y salir corriendo. Confundida por su repentina partida, no podía entender por qué solo él se enfermó después de que comimos la misma comida. Parecía irónico, considerando su jovialidad anterior y su afición por la asistente de vuelo. Tal vez era una forma de retribución divina, pensé, una consecuencia adecuada por su comportamiento. Becca, de verdad eres una nuera insensible. ¿Cuánto más piensas quedarte aquí? La voz aguda de mi suegra me sacó de mis pensamientos. ¿Perdón? Este viaje fue planeado por mi hijo para mí. Es un viaje de madre e hijo, como nuera. Tú, una oportunista que no trabaja, no tienes derecho a disfrutar de este viaje. Es audaz de tu parte asumir lo contrario. Márchate ahora. ¿Estás segura? Honestamente, no creo que me divierta mucho con tu presencia aquí. Ya veo, eso es lamentable. Muy bien, me iré de inmediato entonces. Devolviendo el equipaje de mi esposo a mi suegra, solo me quedé con mi equipaje de mano y me alejé de ella. Mientras lo hacía, vislumbré su expresión atónita, un marcado contraste con su directiva anterior de que me fuera. Reprimiendo una risa, me maravillaba de la ironía de su reacción. Mientras tanto, los frecuentes viajes de mi esposo al baño mantuvieron nuestros caminos separados. Afortunadamente, logré conseguir un boleto de regreso a América, abordando un vuelo de regreso a casa. Inicialmente, había considerado la idea de encontrar una oportunidad para regresar sola. Si nuestra relación hubiera sido más amigable, tal vez habría dado la bienvenida a la oportunidad de actuar como guía turística. Sin embargo, con ese dúo de madre e hijo, la perspectiva solo me llenaba de pavor y no prometía ningún beneficio. No pude evitar sonreír al pensar en mi esposo y mi suegra, ambos limitados al inglés, dejados a valerse por sí mismos sin mí, aunque podrían depender de aplicaciones de traducción en sus teléfonos si se lo propusieran. Dudo que mi esposo, con su afán de presumir, se rebajara a tal medida. Después de completar con seguridad algunos desvíos, me dirigí directamente al lujoso hotel donde mis padres me esperaban. Siguiendo el consejo de Jack de honrar a mis padres, les obsequié un viaje lujoso al norte del estado de Nueva York. Recorrerían tranquilamente las rutas escénicas populares,
deleitándose con los impresionantes paisajes y las delicias culinarias en el camino. Logré reunirme con ellos antes de lo previsto. Para su asombro, al explicar brevemente la situación, se sorprendieron, maravillados de que hubiera cumplido con la extraña solicitud de Jack. Mi teléfono vibraba constantemente con llamadas y mensajes de Jack, todos los cuales elegí ignorar. Apagué mi dispositivo, sumergiéndome en los placeres del día sin interrupciones. Al regresar a casa después de un día encantador con mis padres, recibí una llamada de la embajada. Según su relato, Jack regresó del baño y encontró a su madre, mi suegra, sentada sola. Sorprendido por mi ausencia, se agitó cada vez más. A pesar de sus intentos de contactarme, todas sus llamadas quedaron sin respuesta. Sin otra opción, emprendió su camino para encontrar el hotel. Sin embargo, desorientado y sin pistas sobre su ubicación, se encontró en un estado de angustia hasta que una persona compasiva intervino con un inglés entrecortado. Creyendo que sabían el camino, Jack lo siguió, solo para ser víctima de un robo, perdiendo su dinero, pasaporte y objetos de valor en el proceso. Mi suegra sufrió un destino similar, despojada de sus joyas. Finalmente, Jack fue encontrado varado en la calle, despojado y vulnerable, lo que llevó a la policía a intervenir y referirlo a la embajada para recibir ayuda. Fue a través de esta intervención que logró ponerse en contacto conmigo. El funcionario de la embajada solicitó que lo recogiera, citando su incapacidad para acceder a fondos debido a que su billetera con sus tarjetas bancarias había sido robada. Sin embargo, me encontré cuestionando por qué a mí, una desconocida virtual, se me estaba asignando esta responsabilidad. Aclaré que ya no estaba asociada con el hombre en cuestión, ya que había conservado los papeles de divorcio que una vez me arrojó con desdén, aunque inicialmente opté por no proceder con el divorcio debido a las complicaciones anticipadas. Esta última prueba me llevó al límite, con los papeles de divorcio completados. No perdí tiempo y me dirigí al hotel inmediatamente después de aterrizar de regreso en Estados Unidos. Para mi asombro, el proceso de divorcio se llevó a cabo sin ningún contratiempo. Ya había asegurado una nueva residencia, con el contrato de arrendamiento firmado junto con los arreglos de viaje. La idea de usar los muebles que una vez compartí con Jack me repugnaba, por lo que opté por adquirir muebles completamente nuevos para mi nuevo hogar. En consecuencia, empaqué tanto para mi viaje como para la mudanza inminente simultáneamente. Todo lo que quedaba por trasladar a mi nuevo lugar eran mis esenciales de trabajo y las prendas más preciadas de mi guardarropa. Arreglé que el resto de mis pertenencias fueran enviadas por mensajería en una fecha y hora específicas. Sin más preguntas por parte del personal de la embajada, nuestra conversación concluyó. Más tarde, me enteré de que mi suegra había implorado la ayuda de mi suegro, facilitando el regreso de mi exesposo Jack y mi suegra a Estados Unidos. Sin embargo, Jack, aún enfurecido, se puso en contacto conmigo. Me abandonaste y te divorciaste de mí sin mi conocimiento, me acusó, su voz cargada de indignación. No, simplemente seguí la orden de tu madre de que me fuera. Si tienes quejas, dirígelas a ella, y considera el vuelo en clase ejecutiva que arreglé para tu regreso como mi gesto de despedida. Le respondí con calma, le recordé que él mismo había iniciado el proceso de divorcio. ¿Crees que esas excusas tienen algún peso? ¿Hasta dónde piensas llegar para humillarme? Jack replicó. ¿Humillarte? Interesante elección de palabras. Podría contarte una anécdota bastante convincente si te interesa. Lo provoqué. ¿Qué es? Preguntó, su curiosidad despertada. ¿Sabías que eres un cliente habitual de un club de entretenimiento para adultos? Parece que tienes una gran afinidad con una favorita en particular, ¿verdad? En lugar de contribuir al hogar, estás gastando tu dinero en ella, pero parece que las cosas se salieron de control cuando sus demandas aumentaron, ¿no es así? Había contratado a una agencia de investigación para que investigara una notificación de cobro de deudas dirigida a Jack, que había llegado a nuestra puerta. Jack siempre había sido generoso con sus gastos. Sus tendencias obsesivas empezaban a ser preocupantes. Curiosamente, los sentimientos de su entretenedora favorita revelaron una historia diferente. Ella esperaba que, al seguir pidiéndole más, eventualmente perdería el interés y dejaría de ir por completo. Me pregunto cómo se sintió Jack al escuchar eso. Esa es una revelación bastante embarazosa, ¿no crees? Si sigues haciendo un escándalo o contactándome, no tendré reparos en ventilar tus trapos sucios a tu empleador, ¿entendido? Para alguien como Jack, cuyo orgullo era primordial, ser rechazado por el objeto de su afecto sería un golpe excruciante. La idea de que esa humillación se hiciera pública sería, sin duda, mortificante.
Jack, que previamente había sido confrontacional, simplemente respondió con un débil entendido, antes de colgar abruptamente la llamada. Unos días después, mi suegro se puso en contacto conmigo. Me reveló que él también había roto lazos con mi suegra, aunque inicialmente no vi razón para su llamada. Dado que nuestra conexión familiar estaba rota, quedó claro que quería exponer la verdadera naturaleza de mi suegra, dado el maltrato compartido que ambos habíamos soportado. Mi suegro, al sospechar de las actividades de su esposa, realizó una investigación durante su ausencia y hizo un descubrimiento sorprendente. Sus ahorros de jubilación habían sido agotados. Los fondos, al parecer, habían sido destinados a tratamientos de belleza y procedimientos cosméticos. Como alguien no versado en esos temas, me mantuve completamente ajena a estos desarrollos. Cuando me pidió una perspectiva femenina, me encontré sin respuestas, ya que no había notado ningún cambio notable. Tal vez la infrecuencia de nuestras interacciones, limitadas a una vez al año, hizo que cualquier alteración pasara desapercibida. No obstante, sinceramente, no había observado ninguna transformación significativa. En un momento de perplejidad, incluso pregunté a mi suegro, ¿está seguro de que esos gastos fueron para tratamientos de belleza? A pesar de la considerable inversión, parece que hay poco cambio discernible. Parecía que cualquier alteración era sutil, visible solo para mi suegra misma. Se sentía como si estuviera tirando el dinero a la basura, como era de esperar. Mi suegra, ahora desamparada, buscó refugio con su hijo, Jack. Sin embargo, Jack, que alguna vez fue el pilar de la familia, ahora se encuentra ahogado en deudas. Después de nuestro divorcio, incluso perdió su departamento debido a la falta de pago del alquiler. Actualmente, tanto él como su madre residen en un apartamento deteriorado y con corrientes de aire. A pesar de sus circunstancias desesperadas, su madre no muestra ninguna inclinación a buscar empleo y se niega rotundamente a renunciar a sus tratamientos de belleza, mientras Jack lucha con la tarea abrumadora de pagar sus deudas. La carga adicional de los gastos de belleza de su madre le pasa factura. He oído que está trabajando incansablemente solo para mantenerse a flote. La búsqueda de una fachada grandiosa, a pesar de una calidad de vida en disminución, parece persistir sin cambios. Si encuentran satisfacción en sus circunstancias actuales, no intervendré. Sin embargo, han circulado rumores que sugieren una disminución en la calidad de los tratamientos de belleza, lo que ha resultado en un deterioro notable en su apariencia. Por mi parte, valoro la tranquilidad del momento presente, donde puedo concentrarme en mejorar mi trabajo sin presiones externas. Esta situación me ha llevado a reconsiderar la importancia de vivir dentro de los propios medios.